que eran él, de él, porque había creado. Como dice Juan 1:3, todo fue creado por él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho por él. E incluso ahora los mantiene. Eso nos dice Colosenses 1:17. Él es el que da vida. Pero no era adecuado intentar reclamarlos alabando al caudillo de las fuerzas del mal. Que no era correcto. Que se postre, que le adore a Satanás para que lo devuelvan. No. Entonces estamos hablando de la fuente del pecado. Muchas veces Satanás va a tener que tocar nuestras necesidades. Cuando ya es pecado, hemos dicho, cuando vamos a los extremos. ¿Y Satanás dónde va a atacar? Las necesidades de las personas. Y entonces allí uno tiene necesidades que son legítimas, pero el momento no es apropiado a veces. Y la manera. Bien. A menudo la tentación implica una influencia externa. ¿De dónde viene la tentación? La tentación siempre va a venir de una influencia externa, de afuera. Eso fue así como en el caso de Jesús. Veamos en el caso de Adán. En el caso de Adán y Eva, la serpiente no sugirió directamente que comieran del árbol prohibido. Miren, la serpiente no les dice a Eva, mira, tú puedes comer del fruto de ese árbol que está muy rico. No. En su lugar, lo que hizo fue plantear la cuestión de si el fruto de todos los árboles estaba fuera de sus límites. ¿Qué le dice? Dios les ha dicho que no coman de todos los frutos de los árboles. Esa es la pregunta. Con que Dios les ha dicho que no. Dígame. Dios ha dicho con que no coman de los frutos de todos los árboles. ¿Qué dijo ella? Dios les dijo que pueden comer de todos los frutos de todos los árboles que hay en el huerto, menos uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ajá. Pero, ¿cómo vino? Esa es la contestación, ¿no? De Eva, cuando dicen, sí, podemos comer de todos los árboles. ¿Ya? Pero la pregunta de Satanás está interesante, de la serpiente. A ver. Está en capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Por eso es que la mujer le ha respondido, no, dice, Dios no nos ha prohibido de que no podamos comer de todos los árboles. Sí podemos comer de todos los árboles. Lo único que no podemos comer es del árbol del bien y del mal. Y luego dice, ni tampoco podemos tocarlo. Y entonces le dice, Dios nos ha dicho que vamos a morir si comemos. Y Satanás dice ahí, no moriréis, sino que seréis como Dios, ¿no? Entonces, eso, hermano, mire la tentación como sutilmente, ¿no? Viene a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de los árboles del huerto.
Y Eva dice, no, de los árboles podemos comer, pero del árbol que, a ver, está en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis del árbol que está en medio del huerto. Ese es el único que no podemos tocar. No podemos comer, porque podemos morir. Y Satanás le dice, mira, no moriréis, sino que van a ser como Dios. Aunque el deseo de comer del fruto prohibido o de ser como Dios puede haber estado presente de forma natural, también hubo una influencia externa de origen satánico. Yo pienso que alguna vez Eva al pasar habrá mirado el fruto y habrá dicho, mira qué rico se ve, qué delicioso se ve, pero no debo comer. Eso era seguramente su reacción. Pero en esta ocasión la influencia externa, ¿no?, de origen satánico le dice, puedes comer, porque no vas a morir, sino vas a ser como Dios. Imagínense. En algunos casos son otros hombres los que tientan a sobrepasar los límites de comportamiento impuestos por Dios. Muchas veces Satanás va a usar a las personas que van a tentar para que uno sobrepase, ¿no?, los límites de comportamiento que Dios nos ha impuesto. Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y cuando nosotros somos tentados, a veces cedemos, caemos. Es como aquello que dicen, bueno, un vasito no te va a hacer nada. Y muchos han caído en esa tentación, ¿no? Y no solo eso, sino en muchas. Esta sola vez, nadie te está viendo, ni siquiera se van a dar cuenta. Y uno sutilmente, ¿no?, es atraído. Sin embargo, al final, el pecado es elección de la persona que lo comete. Eso quiero que se entienda bien. Satanás nunca obliga a nadie a pecar. Él solamente muestra la carnada y es la persona que elige al final obedecer a Dios o escucharle al enemigo para cometer el pecado. Y eso dice Santiago cuando hemos leído. Uno es atraído por la pasión, ya no puede resistir y se hace atraer y después realmente que muerde el anzuelo, cae. El deseo de hacer lo que se hace, puede estar presente de forma natural. Y también puede haber influencias externas, pero es el individuo el que es finalmente responsable. Y han escuchado a muchos cristianos en las iglesias, dicen, es que Satanás me ha tentado, es que este diablo tiene la culpa. Y todo el tiempo le echan la culpa al diablo, que el diablo anda llorando de que de todo le echan la culpa. Porque él es el culpable de todo. Si bien él puede influenciar, la responsabilidad es de cada persona. Somos nosotros los que tomamos al final la decisión. Adán y Eva eligieron actuar ante el impulso y la sugerencia. Y Eva extendió su mano y tomó del fruto prohibido y lo dio también a Adán. En cambio, Jesús escogió no hacerlo. La tentación fue igualito que para Adán y Eva, porque Jesús es el segundo Adán y fue tentado de la misma manera. Solo que Jesús
escogió no hacerlo. Aunque tenía hambre, estaba en su necesidad de ser alimentado, pero no de la manera como le estaban ofreciendo, y sencillamente rechazó. Muy bien. ¿Algún comentario? Pastor, Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, bendiciones. mencionan. Tenía una duda. No sé si estoy mal. Eh, Adán y Eva, entonces, al estar en el jardín del Edén, tenía una orden de no comer del árbol del bien y del mal. ¿Sería considerado eso una prueba de Dios, pero una tentación de Satanás al mismo tiempo? Bueno, ¿Cómo se interpretaría? ya. Si miramos unos versículos antes, en capítulo 2, capítulo 2, versículo 15 y 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, ya estaba en el huerto el árbol. Dios le puso al hombre en el huerto, le dio las responsabilidades y luego le manda. Es un mandato. Puedes comer de todos los árboles. ¿Ve? De todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día de que él comiere, ciertamente morirás. ¿Para qué le puso Dios el árbol en el huerto? Nos preguntamos. Para que Adán cayera en el pecado como una prueba y para que sea una tentación de parte de Satanás. ¿Cuál es la respuesta en este caso? Adán lo único que tenía que hacer es obedecer al mandato, porque estaba con Dios, y eso hemos visto en antropología. Él tenía toda la libertad de poder disfrutar de todo lo que allí había, pero para mantener esa relación con Dios, para vivir siempre en el amor del Señor, lo único que debía hacer es obedecer al mandato, porque era un mandato. Desobedecer significaba ponerse en contra de Dios, rechazar a Dios y apartarse, salir en este caso, ¿no? Fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Dios, ¿para qué lo puso ahí? Para que el carácter del hombre se forme, porque el hombre ha sido creado directamente, una persona adulta, y su carácter no estaba formado. Tenía que aprender allí a obedecer. De alguna manera, Adán debía conocer el pecado, pero no practicando, sino solamente viendo, ¿ya? Era una manera. Entonces, por esas razones que Satanás usó justamente ese árbol para traerlos a la desobediencia y al pecado. Entonces, eso es lo que podemos ver en este pasaje. Muy bien, continuamos.
Por supuesto, además del deseo natural de la tentación, debe haber también una ocasión para pecar. Eso creo que se entienda. Por supuesto, además del deseo natural y de la tentación, debe haber una ocasión para pecar. Inicialmente, Adán no podía ser tentado para que fuera infiel a su esposa. ¿Ya? Ni Eva podía estar celosa de otras mujeres. ¿Por qué, hermanos? Porque eran los Sí. primeros y únicos, pastor. Ah, qué bueno, hermana Roxana. Porque no había otros hombres, ¿no ve? Ni había otras mujeres para... Adán no podía pecar y ser infiel porque no había otra mujer, solo era su esposo. Y para Eva tampoco no había problema de que se ponga celoso porque no había otros varones, ¿no? O sea, era una manera, ni Eva podía estar celosa de otras mujeres, para los que, ¿no? Para los que vivimos pues de la caída y no somos Jesús, existe un factor que complica más las cosas. ¿Cuál es ese factor que complica más las cosas para los que vivimos, ¿no? Después de la caída? Algo llamado carne, ¿ya? Que influye mucho en lo que hacemos. Pablo habla, por ejemplo, en Romanos 7:18 y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo tenía esa misma lucha. Él quería hacerlo mejor, el bien. Estaba en él el querer hacer el bien, pero no estaba el hacerlo. Entonces, podemos mirar ahora en Gálatas 5:16-24, habla como un manual, ¿no ve? De las obras de la carne. Y entonces todo aquel que realmente vive en la naturaleza pecaminosa se deja llevar, arrastrar por cada uno de estos pecados y sencillamente el deseo, ¿ya? Les domina. Entonces habla vívidamente de la oposición entre la carne y el espíritu y de las obras de la carne que constituyen todo un catálogo de males. Ahí nos dicen toda clase de pecados, ¿ya? Entonces son obras de la carne, ¿no ve? Entonces, ¿uno con qué lucha? ¿El cristiano con qué lucha hoy? Con la carne. Ahora depende, dice Pablo, a quién alimenta más. Si alimenta más lo espiritual, lo carnal no va a tener, la carne no va a tener ocasión, no va a poder dominar. Pero si uno alimenta más la carne, eso es lo que domina y entonces va a tener control sobre una persona. Pero Jesucristo, ¿qué nos dicen? O Pablo, ¿qué nos dice? Que debemos crucificar la carne con sus deseos y pasiones. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos muerto para el pecado los que estamos en Cristo y debemos crucificar la carne con sus deseos y pasiones. Ya no vivimos para la carne, ahora vivimos por el Espíritu y tenemos que andar también por el Espíritu. Eso está diciendo, ¿ya? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, ¿qué hay que hacer para los cristianos? Crucificarlo. Para el pecado estamos muertos. Vivimos para estar en el Espíritu. Ahora, por carne, Pablo no entiende la naturaleza, ¿ya? Del ser humano. No está hablando de este cuerpo. Este cuerpo ha sido creado realmente algo maravilloso. A la imagen y semejanza de Dios hemos sido creados. Este cuerpo es bueno y por eso dice que es templo del Espíritu Santo.
no hay nada que sea realmente malo, ¿no? En la constitución corporal humana. Más bien el término designa la vida centrada en uno mismo, la negación o el rechazo de Dios. Cuando Dios dice que hagamos algo y nosotros vamos en contra de lo que Dios nos ha dicho, entonces eso es centrarse en uno mismo. Aunque Dios me diga, pero yo voy a hacer lo que pienso que debo hacer. Esto es algo que ha llegado a formar parte de la naturaleza humana. Una tendencia a o inclinación hacia el pecado. Y a separarse de la voluntad de Dios. Entonces, ese es el problema. ¿Qué pasa con las personas? Lo rechazan a Dios y se inclinan más hacia el pecado y se apartan del Señor en vez de obedecer, hacer su voluntad. Según esto, ahora somos menos capaces de escoger el bien de lo que fueron en su momento Adán y Eva. Incluso es concebible que los deseos humanos naturales, que son buenos en sí mismos, hayan sufrido alteración. Y eso lo podemos ver hoy. En vez de hacer las cosas buenas, la gente siempre va a las cosas malas. Entonces más desea las cosas que son incorrectas, las cosas que Dios dice que no hagamos. Entonces ese es el problema del hombre. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como Pablo, ¿no? Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Entonces dejemos que Cristo viva y no va a haber lugar para la carne, porque para el pecado hemos muerto, dice Romanos 6. ¿Cómo viviremos aún? Dice, ¿seguiremos pecando? De ninguna manera. Bien. Implicaciones de los distintos puntos de vista. Ahora vamos a ver un poquito ya en un resumen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fuente del pecado. ¿De dónde? ¿Dónde ataca el pecado, la tentación? A la carne. Muy bien, allí. Ahora vamos a ver implicaciones de los distintos puntos de vista. Cura para el pecado. ¿Dónde está la cura para el pecado? Si uno mantiene como hace Tenat, que el pecado sencillamente es la persistencia de los instintos y patrones de comportamientos normales de nuestra herencia animal, en un periodo de responsabilidad moral, la cura no puede ser regresar a un estado de inocencia anterior, sino que sería cuestión de librarse de esos viejos instintos o de aprender a controlarlos o dirigirlos adecuadamente. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si el comportamiento de las personas realmente es porque viene de una baja, ¿no? Se va realizando. Entonces, ¿qué pasa? Eso, la solución es liberarse de esos viejos instintos del animal, dice, para aprender a controlarlos, a dirigirlos. Este concepto de cura para el pecado asume la creencia optimista de que el proceso evolutivo está llevando a la raza humana en la dirección correcta. ¿Qué dicen los evolucionistas? Que el hombre ya no va a pecar mucho más a medida que va mejorando, ya va evolucionando. Porque la evolución está llevando ¿a dónde? A la raza humana en la dirección correcta. Entonces, no hay búsqueda del Señor. ¿Por qué? Porque no se cree en Dios, sino más bien en la evolución. Vamos, si uno adopta el punto de vista de Niebuhr, de que el pecado surge de la ansiedad de ser seres finitos
intentando superar por nuestros propios medios la tensión entre la finitud y la libertad para aspirar a más. La cura implicará la aceptación de nuestros propios límites y poner nuestra confianza en Dios. Pero esta cura trata de alterar una actitud que tenemos. No se trata de una auténtica conversión. En este caso, si somos seres finitos, dice, y luchamos con las dificultades de la vida, no tenemos una libertad que aspiramos, tenemos que creer en Dios, dice. Poner nuestra confianza en Dios después de nuestros propios límites. Pero no está diciendo que debemos convertirnos a Dios, no está diciendo que deben volverse, deben arrepentirse y pedir perdón de sus pecados. Entonces no es una verdadera conversión. Bien. Podemos ver a Tillich relaciona el pecado con el alejamiento existencial, que parece ser un acompañante natural del hecho de ser una criatura. También aquí la cura fundamental es la de tratar de cambiar de actitud, no una conversión real. La solución implica ser cada vez más conscientes de que se forma parte del ser, o que se participa de la base de la existencia. El resultado será la cancelación de nuestra separación de la base de la existencia, de otros seres y de uno mismo. Si miramos de esta manera, realmente no hay solución al pecado, no hay una cura para el pecado, ya que no te dice realmente cómo puedes salir de eso. Solo está diciendo, tienes que tratar de cambiar de actitud. ¿No? Ser una persona diferente. Tienes que ser más consciente. Tienes que ser tú mismo. Y tienes que participar de la base de la existencia. Claro, también tal vez hasta confiar en Dios, pero cómo uno vuelve a Dios, cómo uno es que está alejado, encuentra la solución solamente volviendo al autor de la vida en un arrepentimiento. Pero aquí no hay solución, no hay cura en este caso. Si se adoptan las premisas de la teología de la liberación, la solución al problema del pecado está en eliminar la opresión y las desigualdades en las posesiones y el poder. Entonces, ¿qué dicen los de la teología de liberación? La solución al problema es que se elimine, dice, la opresión, que ya no haya esa opresión para los pobres, que ya no haya desigualdad en las posesiones, tampoco en el poder en los que manejan. En lugar de la evangelización de individuos, lo que se trata es de emprender acciones económicas y políticas dirigidas a alterar la estructura de la sociedad para eliminar el pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? En vez de que haya una evangelización para las personas, lo que ellos quieren es que cambie, ¿no?, la forma de poder realmente asistir, ¿no? En este caso, la política debe estructurarse para atender tanto a los pobres que ya no sufran más y los que tienen sean más desprendidos y que todo se pueda vivir en una sociedad donde realmente todos sean iguales. Esa es la manera de eliminar el pecado, dicen ellos. ¿Están en lo correcto? No lo están. Según Eliot, la solución es la educación. Otro dice, como el pecado, competitividad individualista, se aprende mediante la educación y los condicionamientos sociales, hay que eliminarlos de la misma manera. El antídoto es la educación que fomente un esfuerzo no competitivo para consecución de objetivos comunes. Eliot dice que la solución al pecado, la cura, es la educación.
La educación nos va a ayudar. ¿No es? Eso es lo que está diciendo. Entonces uno ya no va a ser solo no competitivo solamente. Entonces, la educación dice que es la solución al pecado, pero la educación puede reformar, pero nunca transformar. Lo que ha hecho hasta aquí la educación es reformar, pero nunca transformar. Desde la perspectiva evangélica, el problema está en que los seres humanos son pecadores por naturaleza. Eso es lo que dice la Biblia. El problema del hombre es que es pecador por naturaleza y viven en un mundo en el que fuerzas poderosas les inducen a pecar. Realmente, ¿quién nos lleva a pecar? Sigue obrando Satanás y sus demonios para llevarlos a la gente a pecar. Es cierto, la influencia, esas fuerzas. La cura para el pecado procederá de una alteración sobrenatural de nuestra naturaleza humana y también de la ayuda divina para contrarrestar el poder de la tentación. En otras palabras, necesitamos más que nuestras fuerzas, nuestros deseos de ser mejores personas, necesitamos una fuerza sobrenatural, en este caso el poder de Dios, ¿no? Para que transforme nuestras vidas y pueda contrarrestar el poder de la tentación. ¿Quién nos ayuda a vencer la tentación? El Señor. Con su poder ya no estamos bajo el dominio de Satanás, mucho menos las tentaciones que vienen ya no tienen el mismo efecto de antes porque nosotros buscamos agradarle al Señor y obedecerle. Es la conversión individual y la regeneración la que cambiará a la persona y la conducirá a una relación con Dios que le hará posible llevar una vida cristiana plena. ¿Qué necesita el hombre? Una conversión personal. La regeneración que va a traer cambio a la persona. El hombre tiene que relacionarse de nuevo con Dios y entonces sí va a poder vivir una vida cristiana plena. Solo así. Muy bien. ¿Se comprendió? Amén. Amén, pastor, se comprendió. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución viene desde el punto de Dios, desde el punto de la Biblia. La solución está en que nosotros volvamos a Dios y seamos salvos y nuestras vidas realmente encuentran una transformación en el Señor. Bien, hemos terminado con una lección. ¿Algún comentario? La teoría que decía que para que no haya pecado, no recuerdo quién dijo eso, que no haya pecado y se debería igualar la condición social de las personas. ¿Eso se parecería más o menos al socialismo? Sí, socialismo y marxismo, viene de ahí. Ah, ya Más sí. es más humanista esa teoría. Y justamente viene de la teoría de marxismo eso. Buena pregunta. Sí, es que lo relacionaba, pero esa teoría está bastante incompleta porque el pecado no se origina solamente por las carencias que uno tenga, sino también por los deseos que uno posee. Bueno, sí, esa era mi curiosidad. Gracias. Ya, claro, es que ellos lo están viendo desde un punto de humanista, ¿no ve? Por eso es que no asimilan bastante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Amén, me alegra verlos ya a todos. Bueno, son
9:10. Les voy a dar 10 minutitos para que tengan un descanso. ¿Ya? Vamos a tener nuestro refrigerio y volvemos en 10 minutos para el segundo capítulo que vamos a avanzar esta noche. Bien, Dios los bendiga. En 10 minutos volvemos.
Bien, hermanos, volvemos a clases. Bien, pueden levantar sus manitos si ya están atentos. Muy bien. Levanten las manitos. Muy bien, vamos a continuar la segunda parte. En esta noche vamos a avanzar una parte porque el segundo capítulo es un poco más amplio y necesitamos un poco más de tiempo, así que vamos a abarcar hasta donde podamos alcanzar. Muy bien, vamos a ir con la segunda parte. Muy bien, ya pueden ver. Se ve, pastor. Muy bien. Los resultados del pecado. ¿Qué hace el pecado? Y vamos a ver los resultados. Hasta ahí hemos visto la fuente del pecado, cómo es que uno cae en pecado, en la tentación y al pecado. Bien, objetivo del capítulo. Después de estudiar este capítulo, debería ser capaz de esquematizar las consecuencias del pecado en relación del hombre con Dios, expresar la seriedad del pecado y cómo afecta a la vida del humano, identificar y explicar los efectos específicos del pecado en el pecador, describir los efectos del pecado en las relaciones humanas. Vamos a ver ampliamente los resultados del pecado y eso nos va a ayudar realmente a comprender mejor que el pecado es algo que realmente causa vivir en una situación donde es muy lamentable. El pecado tiene serias consecuencias en las relaciones entre el pecador y Dios. Ese es el primer punto. Estos resultados incluyen la desaprobación divina, la culpabilidad, el castigo y la muerte física, la espiritual y la eterna, surgen de las consecuencias del pecado. El pecado también tiene consecuencias que afectan al pecador individual. Estas son la esclavitud, la huida de la realidad, la negación del pecado, el autoengaño, la insensibilidad, el egoísmo y la inquietud. De esta manera podemos ver entonces, estos efectos en el pecador también tienen implicaciones sociales como la competitividad, la incapacidad para identificarse con los demás, el rechazo de la autoridad y la incapacidad para amar. El pecado es un asunto muy serio, tanto para con Dios como para la humanidad. Entonces estamos diciendo un resumen del capítulo para que podamos comprender. Entonces, vamos a mirar desde este punto, resultados que afectan a la relación con Dios. ¿Qué pasa cuando uno peca contra Dios? Así como Adán pecó y todos somos culpables, lo primero que pasa es que hay una desaprobación divina. ¿Ya? Una desaprobación divina. Segundo, hay culpa. ¿Por qué hay culpa? Porque uno es culpable delante de Dios. Y sí hay castigo. Hay muerte,
Hay muerte física, hay muerte espiritual y muerte eterna. Todo esto vamos a ir viendo. Resultados que afectan a la relación con Dios. Estos son los resultados que afectan a la relación con Dios. Efectos en el pecador. ¿Qué hace el pecado? Lo esclaviza, ¿no? Hay esclavitud, huida de la realidad, negación del pecado, autoengaño, insensibilidad, egoísmo y inquietud. Efectos sobre la relación con otros humanos. ¿Por qué no se puede relacionar uno bien con el otro? Porque hay competitividad. Hay incapacidad para identificarse con los demás. Rechazo de la autoridad, incapacidad de amar. Estos son los efectos que vamos a ir viendo en esta lección. Bien. Un énfasis en los dos testamentos es que el pecado es un tema muy serio, que tiene consecuencias graves y duraderas. En este capítulo nos preocuparemos por los efectos individuales del pecado que se refiere a Adán y Eva, y según nuestra propia experiencia. Entonces vamos a ver el énfasis, ¿no? En los dos testamentos, tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también. ¿Qué vamos a ver? Es que el pecado es un tema muy serio, porque tiene consecuencias graves y duraderas. Muy bien. El impacto del pecado tiene varias dimensiones. Hay efectos en las relaciones del pecador con Dios. ¿Qué es lo primero que hace el pecado en nuestra relación con Dios? Se rompe esa relación con Dios. ¿Qué pasa con los demás seres humanos? De la misma manera, y consigo mismo hay realmente un efecto. Algunos de los resultados del pecado se podrían denominar consecuencias naturales. O sea, proceden del pecado en una secuencia prácticamente de causa-efecto. Otros son ordenados específica y directamente por Dios como pena por el pecado. Estamos viendo las consecuencias que trae el pecado. Bien, veremos los resultados que afectan a la relación con Dios. El pecado produjo una transformación inmediata en la relación de Adán y Eva con Dios. Es evidente que ellos tenían una relación muy cercana y amistosa con Dios. Confiaban en Él y le obedecían, y según Génesis 3:8, se podría concluir que tenían una relación habitual de comunión con Dios. Era una vida muy armoniosa con Dios, una unidad de la que disfrutaban de la presencia del Señor. Ellos esperaban realmente la presencia de Dios, porque la Biblia dice que el Señor se paseaba en el huerto. Tenían una amistad muy cercana. Podían realmente ellos sentirse tan amados por el Señor. Él les amaba y les proporcionaba todo lo que necesitaban. Se nos recuerda la amistad de la cual hablaba Jesús en Juan 15:15. Pero como violaron la confianza y el mandato de Dios, la relación se convirtió en algo bastante diferente. ¿Qué pasó, hermanos? Esa relación tan amorosa en que vivían disfrutando de la presencia de Dios, realmente ellos han violado esa confianza y el mandato de Dios.
Y esa relación se ha convertido en algo bastante diferente. Ellos se habían colocado en la parte contraria a Dios. Ahora ya no estaban en armonía con Dios. Antes tenían realmente esa comunión. Ahora se habían convertido en sus enemigos. No fue Dios el que ha cambiado o se ha movido, fueron Adán y Eva. Creo que se entienda eso. No es Dios quien ha cambiado, sino fueron Adán y Eva quienes han cambiado. Entonces podemos entender que ahí se rompe esa relación tan perfecta del hombre con Dios. Y esa acción fue desaprobada por Dios. Entonces viene una desaprobación divina. En dos ejemplos en el Antiguo Testamento se dice que Dios odia al pecador Israel. Vamos a leer Oseas 9:15. Veremos algunos pasajes de la Biblia. Oseas, capítulo 9, versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Entonces podemos ver aquí que Dios dice que ellos han pecado y que Dios no los va a amar, que los va a echar. Desde luego, esta es una forma muy fuerte de expresarse, porque Dios realmente dice que está empezando a odiar a Israel y que ya no los amará más. Un sentimiento similar se expresa en Jeremías capítulo 12, versículo 8. Vamos a Jeremías capítulo 12, versículo 8. Doce, 8. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Y es justamente como el hombre se muestra para con Dios. En otras dos ocasiones se dice que Dios odia a los malvados. Y está en Salmo 5:5. Bien, entonces vemos una desaprobación divina. Dios no ama el pecado. Dios odia el pecado porque no es de su naturaleza. La naturaleza de Dios es que Él es un Dios santo. Sin embargo, son mucho más frecuentes los pasajes en los que dice que odia la maldad. ¿Qué es lo que Dios odia? La maldad. Vamos a Proverbios capítulo 6, 16. Proverbios 6, 16. Vamos a ver de esta manera. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma.
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente. Bien. Y podemos ir viendo así varios pasajes de las que estamos citando. No obstante, el odio no es solo por parte de Dios, porque se describe a los malos, los que odian a Dios. Entonces, miren, desde que el hombre peca contra Dios, el hombre al alejarse de Dios, el hombre rechaza a Dios. Entonces, aquí podemos ver que el hombre odia a Dios, y más comúnmente los que odian la justicia. Y ahí tenemos varios pasajes bíblicos que nos muestran cómo los hombres se apartan de Dios y actúan en contra de él. Veamos Deuteronomio 7:10. Dice en 7:10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago. Proverbios 29:10. Muy bien, 29:10 nos dice: los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su consentimiento. En estos pocos pasajes donde se dice que Dios odia a los malvados, queda claro que lo hace porque ellos le odian a él y han cometido ya actos malvados. Entonces, ¿por qué dice que Dios me acciona así con las personas? Es porque son las personas las que odian a él, porque han cometido actos malvados en contra de Dios. Por lo tanto, su reacción a nuestras obras está determinada por su naturaleza inmutable. Dios nunca cambia. Él siempre va a obrar ya conforme a su naturaleza. Dios ha dejado bastante claro que no puede tolerar ni tolera ciertas cosas. Es parte de su naturaleza santa oponerse categóricamente a las acciones pecadoras. ¿Ya? Entonces Dios es un Dios santo, esa es su naturaleza, y entonces siempre Él va a accionar de esa manera. Cuando realizamos tales acciones, nos estamos moviendo en el territorio de la desaprobación de Dios. Cuando uno peca, lo rechaza, lo aborrece, dice, se mueve en el territorio donde Dios desaprueba. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba fuera de sus límites. Él no estaba permitido para tocarlo, no debía extender su mano, no debía comer de la fruta. Se les había informado cuál sería la respuesta de Dios si comían de su fruta. Le dijo a Adán: el día que comieres de él, de cierto morirás. Adán lo sabía muy bien porque Dios ya se lo había advertido, ¿no? Y solamente verían la respuesta de Dios si comían de su fruto. ¿Qué hicieron? Escogieron, por lo tanto, convertirse en enemigos de Dios, caer en el dominio de su desaprobación. Entonces, lo que ellos han hecho es escoger volverse enemigos de Dios, porque desobedecieron el mandato del Señor. Lo que Dios los dijo que no hicieran, lo hicieron.
¿no? Entonces han caído en el dominio de su aprobación. Dios no estaba contento. Dios no iba a aprobar porque Dios ya les había advertido. En el Antiguo Testamento con frecuencia se describe a los que pecan y violan las leyes de Dios como enemigos de Dios. ¿Cómo se les ve en el Antiguo Testamento? A los que pecan y violan las leyes de Dios como enemigos de Dios. No obstante, la Biblia habla rara vez de Dios como su enemigo. Entonces aquí queremos hacer una diferencia. ¿Quién es realmente el enemigo de Dios? O si Dios es el enemigo del pecador. No. La Biblia dice que los que pecan y violan las leyes de Dios son a los que les describe como enemigos de Dios. Más bien la Biblia pocas veces habla de que sea Dios como enemigo. Veamos Éxodo capítulo 23. En el capítulo 23, versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijeres, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Es uno de los pasajes donde dice, yo voy a ser enemigo de tus enemigos, si escuchas mi voz y haces lo que yo te mando. Vamos a Isaías 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y eso fue real. Cuando ellos se apartaron de Dios y no quisieron escuchar a Dios, Dios tuvo que volverse contra ellos y realmente dejar que el enemigo los destruya. Lamentaciones también nos habla sobre esto y vamos a buscar Lamentaciones. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Solamente aquí podemos ver cómo Dios les trató, porque pecaron hasta el extremo de no arrepentirse ni volverse a Dios. Y Dios tuvo que tratarlos de esta manera cuando los entregó al enemigo. Pero era Dios mismo obrando. Entonces, en el Antiguo Testamento, enemistad como odio aparece rara vez con Dios. Dios no es un Dios de odio. Él es un Dios de amor, pero sí es bastante común que aparezca con el hombre, rebelándose contra Dios. Es el hombre, no Dios, el que rompe la relación. Entonces, miren, no fue Dios quien ha roto la relación con el hombre. Fue el hombre que rompió su relación con Dios. La enemistad con Dios tuvo graves resultados para Adán y Eva. Y eso no sucederá hoy también, siempre que, a pesar de ser consciente de la ley y de la pena por infringirla,
pequemos. Entonces, eso es una advertencia también para nosotros mismos, que el pecado tiene graves consecuencias para con Dios. No es nomás pecar, porque el pecado realmente trae una vida de dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta del Señor. Bien, en el caso de Adán y Eva, la confianza, el amor, la seguridad y la cercanía fueron reemplazados por el temor, el terror y la evitación de Dios. ¿Qué pasó en el caso de Adán y Eva? Ellos tenían una confianza plena en Dios, tenían un amor a Dios muy grande, se sentían cercanos y se sentían seguros, pero eso fue reemplazado cuando pecaron porque les entró temor, les entró el terror y no quisieron evitar de Dios. Mientras antes esperaban ansiosos sus reuniones con Dios, después de la caída no deseaban verle. Eso es lo que pasó. Si antes de la caída le esperaban a Dios, su presencia para realmente tener un encuentro con Dios, después que ellos cayeron, ya no querían ver a Dios. Y por eso es que se han escondido en un intento de evitarle a Dios. Al igual que para Adán y Eva, para cualquiera que crea en el juicio de Dios, la consecuencia del pecado es que Dios llega a ser temido. Ya no es un amigo cercano, sino que se intenta conscientemente evitarlo. Y eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Si miramos San Juan capítulo 3, vemos y dice de esta manera: capítulo 3, bien, estamos en San Juan. Bien, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Qué pasa cuando el hombre sabe que ha pecado contra su Dios, sabe que hace lo malo, entonces quiere evitar a cualquier costa a Dios? ¿Por qué? Porque rechaza a Dios. Esa es la consecuencia del pecado, que Dios llega a ser temido. Ya no es un amigo, sino uno intenta evitarle a Dios. Sabe que es pecador, sabe que ha hecho malo y no quiere aparecer delante de un Dios santo y justo, porque piensa que lo va a castigar, que lo va a tratar con justicia. Aunque rara vez se diga que Dios odia a los malvados, en el Antiguo Testamento es normal que se diga que está enojado con ellos. ¿Ya? Entonces, rara vez en la Biblia se ve, ¿no?, que Dios odia a los malvados. Sin embargo, se ve en el Antiguo Testamento como que Dios está enojado con ellos. La ira de Dios no debería considerarse como una furia descontrolada o
maliciosa. No, Dios no está, mira, te voy a destruir. No es así, ¿no? Una furia descontrolada o maliciosa. Ahora me van a conocer. No es así como Dios acciona, más bien es de indignación ante la injusticia, que dice Dios, no debías hacer eso, mira cómo haces y te estás destruyendo. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo, ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Moisés respondió, ¿por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Un día el Señor le dijo, mira Moisés, déjame que me enoje y que arda en mi enojo, en mi ira, para que yo voy a consumirlos a todos. Pero a ti, si dice de ti voy a hacer otra nación grande. Y Moisés intercede y dice, Señor, ¿por qué se va a encender tu enojo contra tu pueblo? ¿Acaso no tú has sacado de Egipto con tu gran poder y con tu mano fuerte? ¿Ven? Aún en eso Dios tiene misericordia y amor. Por otro lado, pecar es hacerse enemigo de Dios. Todo el que peca contra Dios se hace enemigo de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:7? Si miramos Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y aquí está diciendo, pecar es hacerse enemigo de Dios. Y en Colosenses también habla en 1:21. Pablo describe la mente que se centra en la carne como enemistad contra Dios. Luego en Santiago también leemos, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Sin embargo, Dios no es enemigo de nadie. Ama a todos y no odia a nadie. Vamos a comprender eso. Estamos diciendo que el pecado es hacerse enemigo de Dios. Y Pablo dice que la carne es enemistad contra Dios. Santiago dice la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Sin embargo, Dios no es enemigo de nadie. ¿Ya? Ama a todos y no odia a nadie. Amó lo suficiente para enviar a su Hijo a morir por nosotros, aunque todavía éramos pecadores y estábamos enemistados con Él. Ahí podemos ver cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, para con la humanidad. Dios ama a la humanidad. Dios no es enemigo de la humanidad. Más bien la humanidad se ha vuelto enemigo de Dios. Es el hombre que se vuelve enemigo de Dios cuando peca contra Dios, cuando lo desobedece, cuando se rebela, cuando afrenta a Dios. Dios ama a todos. Entonces podemos ver, personifica lo que ordena, ama a sus enemigos. Dios nos amó a nosotros. Aunque Dios no es enemigo de los pecadores ni los odia, está claro que siente ira hacia el pecado. Entonces Dios nunca va a estar contento con el pecado, porque no es de Él es un Dios santo.
En muchos casos no se refiere únicamente a la reacción actual de Dios ante el pecado, sino que sugieren ciertas acciones divinas que van a suceder. Romanos 1:18 enseña que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Desde dónde se muestra la ira de Dios? Desde el cielo, pero contra toda impiedad y justicia ¿de quién? De los hombres, quienes detienen con injusticia la verdad. Romanos 2:5 habla de atesorar ira para el día del juicio. Un día de verdad Dios se va a enojar y va a castigar, es verdad, eso también en el día de la ira. Pero hoy muestra su misericordia. Romanos 9:22 dice, la imagen en todos estos pasajes es que la ira de Dios es un asunto muy real y presente, pero no se revelará completamente ni se manifestará en acción hasta un momento posterior. Es verdad que Dios realmente, Dios realmente está en un enojo, que la ira de Dios es real, está allí, pero no va a actuar todavía Dios, sino hasta más adelante, cuando ya no haya más oportunidad para los hombres. Entonces sí, va a tener que castigarles y accionar realmente como se merecen. Según esto, Dios mira con desaprobación el pecado que le provoca ira, rabia o malestar. Eso es lo que provoca el pecado. No obstante, habría que añadir dos comentarios adicionales. El primero es que la ira no es algo que Dios escoja sentir. Tú no lo vas a ver, hermano, un Dios enojado ahí en su trono, enojado a Dios. No, es que Dios no escoge. El primero es que la ira no es algo que Dios escoge sentir. No, Él no quiere estar enojado. Pero sí, su desaprobación del pecado no es un asunto arbitrario, ya que su misma naturaleza es la santidad. Rechaza automáticamente el pecado. ¿Ya? Él va a desaprobar siempre el pecado. ¿Por qué? Por su naturaleza. Su naturaleza misma es la santidad, la pureza. Entonces va a rechazar siempre el pecado. Es como hemos sugerido en algún otro lugar, alérgico al pecado, por así decirlo. El segundo comentario es que debemos evitar pensar que en la ira de Dios como algo excesivamente emocional. No es como si estuviera bulliendo de furia, perdiendo prácticamente el control. No es así. Ahora que les hago una y otra vez, tendré que destruirlo. No está pensando así. Dios no va a actuar de esa manera. Ya no es un Dios realmente que se mueve por la emoción. No, Él es un Dios soberano. Él no es como nosotros, que cuando nos enojamos actuamos al momento. No es así Dios. Él no está lleno de furia, perdiendo el control. No. Él es paciente y sufrido y actúa de esa manera. Tampoco hay que pensar que Dios de alguna manera se siente frustrado ante nuestro pecado. Decepciones, que es quizá una manera más adecuada de expresar su reacción. ¿Sabe, hermano? Él es paciente, es sufrido y actúa de esa manera. Porque de otra manera, ¿cómo podemos comprender? A veces dice la humanidad, ¿por qué Dios no hace nada? Mira, son tan malos. Dios debería castigarles, Dios debería tratarles así. Pero vemos que aunque hagan tanto mal las personas, Dios
no actúa con ellos en el momento. Dios les da la oportunidad. ¿Por qué? Porque nadie va a escapar de su ira si no se arrepiente, si no se vuelve a Dios. Un día sí van a sentir y experimentar lo que es la ira de Dios, pero Él tiene tanto amor. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Paciencia. Es sufrido, ¿ya? No podemos pensar entonces que Dios de alguna manera se siente frustrado ante nuestro pecado. No. Podemos decir decepciones, quizás una manera más adecuada de expresar su reacción. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo no cambiará? ¿Hasta cuándo no se dará de cuenta? ¿Hasta cuándo no dejará de pecar? Eso es lo que, amén, seguramente en el corazón de Dios se expresa. Bien, ¿cuál es la primera cosa que hemos visto en este pasaje o en este capítulo? ¿Recuerdan de qué hemos tratado hasta aquí? Bien. Hasta ahí creo que vamos a avanzar en esta noche. Luego veremos la culpa. Entraremos un poquito a este punto. Culpa. Otro resultado de nuestros pecados que afecta a nuestra relación con Dios es la culpa. Sin embargo, a lo que nos estamos refiriendo aquí es que aquí es al estado objetivo de haber violado la intención que Dios tenía para nosotros y por lo tanto ser merecedores de castigo. Y así la frase de que el pecado es malo se puede entender solo desde el punto de vista estético. El pecado es una acción fea, torcida, estropeada, que menosprecie el estándar de perfección que Dios pretende. Entonces, por eso es que uno es culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado arruina completamente todo lo hermoso. Hace que la acción sea fea, torcida, estropeada y menospreciada el estándar de perfección que Dios pretende. En el primer caso se podía pensar que el pecado como una enfermedad mental a la que teme la gente sana, pero en el segundo caso pensamos en el pecado no solo como una falta de integridad o de perfección, sino como algo moralmente equivocado, como una violación deliberada de los mandamientos de Dios, que por lo tanto merecen castigo. ¿Por qué somos culpables delante de Dios? Porque hemos violado deliberadamente los mandamientos de Dios. El hombre entonces es culpable no solo por falta de integridad, sino como algo moralmente equivocado. ¿Ya? Esta es una manera de considerar el pecado en términos jurídicos, no estéticos. En el primer punto de vista se piensa en lo bueno como bello, armonioso, adorable y deseable y atractivo, mientras que se considera lo malo como inarmónico, turbulento, feo y repulsivo. En el segundo punto de vista se enfatiza la ley. Lo correcto es lo que es conforme a lo estipulado por la ley y lo incorrecto es lo que se separa de alguna manera de ese estándar. Por lo tanto, merece ser castigado. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver la culpa es porque lo hermoso, lo bello, lo lindo que es, el pecado le convierte en algo que es peor. Entonces, por esa razón. Bien, vamos a llegar hasta allí para continuar la próxima semana. ¿Algunas preguntas? Hemos tratado sobre la causa del pecado. ¿Qué causa el pecado?
¿Algún comentario? Tengo una duda. La frase que siempre dicen de que Dios ama al hombre, bueno, Dios ama al pecador, pero odia al pecado, ¿estaría correcto entonces? Desde este punto de vista, sí. Dios está enojado con el pecador, claro que está enojado con el pecador. ¿Por qué? Por su pecado, ¿no? Por su pecado, pero no es un enojo de que busca destruirlo, sino más bien, como hemos dicho, él siente realmente compasión por las personas. No le conocen, por eso es que actúan así. Y por eso es que, por más pecador que sea el hombre, él ha enviado a su único hijo porque ama. Entonces, decir que Dios odia al pecador no es correcto desde un punto bíblico. Y he escuchado a muchos decir, no, Dios odia al pecador. Claro que su ira va a estar allí. ¿Por qué? Porque es pecador, no vive de acuerdo al estándar de Dios. Él es culpable, pero Dios le ama aún así, porque es un Dios que no acciona como el hombre, sino tiene un amor en vez de él. Ahora, si miramos desde este punto, Dios no es enemigo de nadie. El hombre es el enemigo de Dios. Dios realmente no es, con algunos que sí, como Israel alguna vez ha tenido que expresar que se ha vuelto enemigo de Dios y Dios va a actuar igual como enemigo, pero en la mayoría de los casos es que Dios actúa con amor y no es enemigo de nadie. No está para destruir a nadie, sino para que se arrepientan todos y se vuelven a él. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, en todo ese capítulo, en la próxima semana estaremos viendo varios aspectos, ya que van a ser de mucha ayuda para nosotros. Pastor, Sí, hermana. pastor, sería el correcto decir del pecado, Dios odia el pecado, pero esos serían juzgados un día cuando Él venga. Así sería, pastor. Y a veces decimos, Dios odia el pecado. Cuando uno vive en pecado, Dios odia, uno se siente que Dios le odia. Así es lo que a veces se entiende, pastor. Entonces, Dios odia el pecado, pero un día nos va a juzgar. Eso es lo que sería correcto, pastor. Bueno, si Dios odia el pecado, ¿qué espera Él? Que uno se aparte del pecado y la salvación es hoy. Pero en cambio, si el pecador no obedece a Dios, rechaza y vive en enemistad con Dios, es verdad que él tendrá la oportunidad hasta el último día de su vida para arrepentirse y volverse a Dios, porque de lo contrario, un día tendrá que ser juzgado con toda, realmente, como se dice, con toda la justicia de Dios, y entonces conocerá la ira de Dios. Pero de verdad será la ira de Dios una acción cuando diga, apártate de mí, ¿no? Ahí sí dice, maldito al lago de fuego, ¿no ve? Preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces sí, ahí sí la ira de Dios se va a manifestar con toda justicia, ¿ya? Oh, Dios odia el pecado, sí. ¿Por qué? Porque no es de su naturaleza. Dios es un Dios santo. Amén, hermana. ¿Alguien más? Bien, en este capítulo estaremos viendo la próxima semana. Vamos a un poco adentrarnos y entrar a comprender varios aspectos. Bien, si pueden encender sus cámaras, hermanos, abrir su pantalla para tomar la asistencia. Muy bien, vamos a ver. Seguimos encendiendo, hermanos, las pantallas.
Bien, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Los veo. Amén, ya. Muy bien. Hermana Litsi, hermana Roxana, hermano Cristian, hermano Iván, hermano Wilson, ahí está. A ver, hermanos, un momentito, abran su pantalla. Muy bien. Ahí está hermana Litsi, ya faltan solo 2, 3. Muy bien. Pastor Cristian, Dios te bendiga. Hermana Roxana. Hermano Iván. Aquí estoy, pastor. ¿Dónde está? Aquí estoy. Ah, sí, bueno, mira, ¿dónde está? Mirando abajo. Hermano Iván. El hermano Iván indica en el chat que no da mi cámara, pastor. Ah, ya. Muy bien, entonces sonrían, hermanos. Bueno, que Dios los bendiga. Es cansador un poco, pero gracias a Dios. Amén. Podemos avanzar todavía. Estamos tocando un tema teológico muy importante. Así que Dios los bendiga. Vamos a terminar orando en esta noche. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Nos has permitido desarrollar, Señor, Padre Santo, nuestra lección en esta noche. Ayuda a mis hermanas, a mis hermanos, Señor, a continuar, Padre Santo, aprendiendo. Nos estamos formando para, Señor, comprender de dónde nos has rescatado, Señor, de dónde realmente nos has alcanzado. Nosotros, Señor, éramos, Padre Santo, pecadores que ofendíamos, Señor. Padre Santo, tu naturaleza, tu pureza, tu santidad, Señor. Mas gracias a ti por tu misericordia hemos sido alcanzados, Señor, para gozar de tu amor y vivir para ti, Señor. Bendito Dios, gracias por mis hermanos, mis hermanas puedan comprender, Padre Santo, con respecto al pecado, Señor, para que así nosotros podamos, Señor, ayudar a muchos a salir de esa condición en que viven y nosotros mismos seamos guardados, Señor, para no pecar contra ti. Gracias, Señor, en esta noche. Bendice sus vidas, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús, oramos, Señor. Gracias, Santo Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. La próxima semana continuamos. Se va a volver más interesante cada vez porque estamos tratando ya, amén, algo más profundo. Muchas bendiciones. Amén, pueden despedirse también. Buen pastor, bendiciones, hermanos, hermanas, la paz de Dios. Bendiciones. Amén. Karina, Dios te bendiga. Amén. Hermano Romero, Dios te bendiga. Dios me lo bendiga, pastor, y a todos los hermanos. Amén, hermano. Dios te bendiga.